ventana rota provocar una ola de criminalidad en el país? Hoy te cuento la teoría que cambió el modo en que vemos el orden, el desorden y el crimen. La teoría de las ventanas rotas explicada como ciencia, historia y polémica. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema que puede cambiar tu forma de pensar o tu forma de ver tu barrio, tu ciudad o hasta tu escuela. ¿No te ha pasado que cuando una zona se ve descuidada, al poco tiempo comienzan a pasar cosas malas? Pues quédate, hoy vamos a ver la famosa teoría de las ventanas rotas. Fue formulada en 1982 por los criminólogos James Q. Wilson y George L. Kelly. Esta teoría se basa en una idea muy simple. Si en un edificio se rompe una ventana y no se repara pronto, ¿las demás terminarán todas rotas? En 1969, Felix Zimbardo hizo un experimento para probar esta teoría. Dejó dos autos antiguos e idénticos en dos zonas de Estados Unidos. El primero lo dejó en el Bronx, en una zona de pobreza, y el segundo auto lo dejó en Palo Alto, en California, una zona rica. En unas pocas horas, en la zona del Bronx, el auto se vio como fue vandalizado solo unas horas. Le rompieron los vidrios, le sacaron sus piezas y lo dejaron solo con las partes que no le servían. Y en la zona de Palo Alto, el auto que estaba intacto, pero le rompieron las ventanas. Ahí se dieron cuenta que pasó lo mismo que en la zona del Bronx. Poco a poco el auto fue perdiendo partes y le fueron sacando partes. En conclusión, las personas, si otra persona ha visto que ha roto o ha vandalizado el auto, no se va a hacer responsable. Entonces, lo va a seguir vandalizando. Felix Zimbardo demostró y dijo esto. No importa si es un barrio pobre o rico, si la gente lo descuida, lo abandona, lo tratan como si no valiera nada. Porque el desorden visible de algunas zonas, como por ejemplo la basura, los grafitis o el vandalismo que se pueda presentar, hace que se haga ver que el lugar esté abandonado, y eso hace que incrementen los delitos. En 1982, en la revista The Atlantic, los criminólogos James Wilson y George Kelly propusieron la Broken Windows Theory, en la cual nos señala que mantener un entorno en mal estado da un significado social de aquí a nadie nos importa nada, lo cual va a dar chance a que se cometan delitos mayores en ese entorno, en ese barrio. Entonces ellos insisten en que se mantenga el orden, en que se cuide y que se preocupen por lo que está dañado, lo reparen, para que así la delincuencia no se vaya expandiendo. Hay una frase que concuerda con esto. Una ventana rota es un letrero invisible que dice: a nadie le importa, haz lo que quieras. Por ende, les está diciendo a las otras personas que como nadie cuida su entorno o nadie cuida la zona en la que está viviendo, a nadie le va a importar lo que ellos hagan. Por eso hay que mantenerlo limpio y cuidado. Pero, repitiendo lo nuevo que dijo el psicólogo Philip Zimbardo, no importa si es un barrio rico o pobre. No importa si las personas son pobres, si tienen plata o no tienen. Porque no depende de la persona, sino de las personas que se aprovechan de esto. Por eso, aún en la actualidad, en muchos entornos, se sigue debatiendo sobre qué hacer. Por eso, igual se toma en cuenta cuando se quiere combatir el crimen. Entonces,
tomando todas estas precauciones que nos están diciendo los criminólogos, para que se pueda atacar el crimen desde la raíz. Para ello, en los años 90, en Nueva York, el alcalde Rudy Giuliani y el comisionado William Bratton crearon una estrategia de tolerancia cero, en el cual se arrestaba por delitos menores. Por ejemplo, grafitis, colarse en los metros, botar basura, formar parte de disturbios. También, si las calles se encontraban sucias, se limpiaban rápidamente. Había más policías en la calle y implementaron todo eso. ¿Cuál fue el resultado en todo esto? Bueno, tuvo un resultado positivo, porque tanto como en los homicidios, en la delincuencia, robos o cosas así, al estar así de altos, tener un porcentaje súper alto, bajaron un 56%. Entonces, fue una buena estrategia que hicieron. Pero no todos están de acuerdo. Como por ejemplo, la Universidad de Chicago en el 2006 dice que no hay evidencias contundentes que nos diga que disminuir el desorden en los sectores a que se reduzca el crimen, sino optan por factores más estructurales como la pobreza en la zona. También hay otro estudio realizado por Mega Análisis de Braga en 2015, los cuales nos dicen, los cuales hicieron más de 30 experimentos con los cuales se concluyeron que mejor era intervenir las altas zonas de criminalidad, ya que con el fin de producir esta teoría se realizaban muchos arrestos menores, lo cual comenzaba a provocar como por ejemplo aumento de arrestos de delitos menores, discriminación racial a las personas afroamericanas o de cualquier tipo de país. También se criminalizó la pobreza, o sea, si eras pobre decían no, tú eres un criminal, lo cual no es así. Bueno, llegando al final de este video, les quería comentar que lo más interesante de esta teoría no es solo el crimen o el desorden, sino cómo nos junta a todos en sociedad, cómo somos todos responsables y cómo solo un acto pequeño de recoger basura o cuidar nuestro entorno puede hacer un gran cambio, ya que al final una ventana rota no es solo un vidrio roto, sino es una señal que nosotros damos de que ya no nos importa algo. Entonces por eso cuidar de algo no es solo de las autoridades, sino que es un trabajo colectivo, es un trabajo de todos. Así que cuidemos nuestro entorno, apreciémoslo y conservémoslo para que no sigan pasando estas cosas. Vimos lo positivo, vimos lo negativo, vimos las personas que estaban de acuerdo con esta teoría, las personas que no estaban totalmente convencidas con esto. Así que espero les haya explicado bien este tema, hayan quedado claro. ¿Ustedes creen que esto pasa en su barrio, en su país? ¿Cómo crees que les afecta? ¿Cómo pueden resolverlo? Vimos lo positivo, lo negativo de este tema, las personas que estaban de acuerdo con esta teoría, las personas que no estaban de acuerdo con esta teoría, las que no estaban tan convencidas, cuáles eran las cosas que se hacían, cómo se tomaron algunas decisiones sobre esta teoría, los experimentos que se produjeron a través de esta teoría. Todo vimos en este video. Ojalá les haya quedado claro, ojalá lo hayan explicado bien, espero les haya gustado.
Así que por favor no olviden suscribirse, dejen un me gusta y activen la campanita de notificaciones. Bye.